Ministerios Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para desarrollar el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa, que es un programa que lleva doctrina, se llama Doctrina Apostólica. Cuando en la Biblia se mira cómo empieza el desarrollo de la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 2, verso 42, dice que la iglesia se dedicaba de continuo. Eran cosas que hacían continuamente, una tras otra. Y dice la Escritura que era como que fuera una mesa que tenía 4 patas. Una era la doctrina apostólica, número 1, la coinonía, que era la comunión con los hermanos. Luego dice el partimiento del pan y por último hablaba de las oraciones. Pero para mí es muy importante venir y ver que lo primero en el orden jerárquico, que se dedicaban continuamente a la doctrina apostólica. Por eso es el nombre de este programa, Doctrina Apostólica. Y hemos venido hablando en los últimos 4 programas, hemos hablado de la cultura divina. Para usted que tal vez no ha estado con nosotros en los programas, recordemos que una cultura se forma por las costumbres. Y las costumbres por hábitos que de alguna forma son consuetudinarios, es decir, que se repiten una y otra vez. Eso hace que se forme una atmósfera, una cultura, un gobierno con ciertas costumbres. Ahora, lo que yo quiero llevarlo después de 4 programas y empezar el 5º hoy, es que hay una cultura que es la cultura divina. Cuando hablamos en el Padre Nuestro decimos que se hagan las cosas aquí en la tierra como se hacen en los cielos. Y entonces yo lo que quiero llevarlo es aprender las costumbres celestiales, aprenderlas aquí en la tierra. Y por eso me voy a dar la tarea de seguir con este programa que a mí me ha cautivado, porque he aprendido que el que más aprende es cuando uno enseña, y el que deja de aprender deja de enseñar. Entonces voy a hablarle un poquito esta tarde de cultura divina, y es el programa número 5 que llevamos en esta serie. Y hemos dicho que cuando se habla de cultura, lo que se hace es establecer los hábitos que se hacen todos los días, es lo que forma una costumbre. La costumbre hasta se hace ley y después es parte de toda la conducta que se influencia en un país o en un sector geográfico. Y para mí es importante, como embajador del Señor, poder agarrar la cultura del cielo y ponerla aquí en la tierra. Por eso, para mí es sumamente importante hablar hoy de algunas costumbres. Fíjese que ahora, si vamos a poner las costumbres de Jesús, es importante que nosotros visualicemos que Jesús es el representativo, que Jesús es Dios hecho carne. ¿Qué mejor? Dios hecho carne aquí en la tierra. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús, entre las muchas cosas que hacía, es establecernos hábitos, costumbres que Él tenía aquí en la tierra, que si nosotros las hacemos, nos vamos a sentir, hermano, en el reino. Esto es imponer no imponer, es exponer el reino, traer el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces, insisto, más que hablar, con todo respeto, porque yo sé que algunas veces colisiono por mis pensamientos y quiero tener miel en mis labios, es decir que poner el reino de los cielos no es que nos convirtamos en políticos. Entiendo que la vida política se debe desarrollar. Lo que a mí a veces me cuesta es pensar que uno de pastor puede involucrarse en eso. Yo creo que mi punto de vista es que mejor nos dedicamos a lo que Dios nos ha llamado y dejemos que otros hagan a lo que Dios nos ha llamado, que es la vida política también. Tampoco establecer el reino es empezar a pedir dinero. Establecer el reino es algo más. Establecer el reino significa que los hábitos de allá arriba se hagan aquí abajo. Entonces, fíjense que en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 42, a ver si me ayudan ahí los que siempre están conmigo en esto, dice la Escritura: y cumplió 12 años, dice aquí en Lucas 2:42, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta.
Entonces, para mí es importante que veamos esto, porque cuando se habla de que Jesús tenía una costumbre, y la costumbre era que él subía al templo, tenía la costumbre, cuando cumplió 12 años subieron ahí conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, vamos a ver algo que es importante. Jesús desde los 12, ¿por qué 12 años? Es que en la Biblia todo tiene una razón. Por ejemplo, 12 es un número de gobierno. Cuando se habla de 12, vemos nosotros que los sacerdotes tenían 6 piedras de este lado y 6 de estas, y entraban así al tabernáculo para que de alguna manera se hablara de intercesión. Son 12 piedras. Ahora que digo 12 piedras utilizó Elías para hacer su altar. 12 piedras utilizó Josué cuando entró ahí al Jordán. 12 son los panes de la proposición. Y bueno, pudiéramos establecer tantas cosas con el número 12, tal vez antes de entrar a lo que yo quisiera. Recordemos que David era un hombre que dio a luz un hijo llamado Salomón. Y Salomón tuvo un reino que era, pero un reino de tanta riqueza. Y yo no solo quiero hablar de riqueza material, sino riqueza en misericordia, riqueza en fe, riqueza en buenas obras. Pero él tenía 12 gobernadores. Fíjese cómo el 12 aparece en todos los lugares. Cuando Salomón se sentaba, habían 6 gradas y cada grada tenía un león de cada lado. Habían 12 leones. Jesús comenzó con 12 años y hasta el día de hoy seguimos hablando con él porque agarró 12 apóstoles. Entonces, yo quiero llevarlo, por favor. Es más, Jacob tuvo 12 hijos y 12 es un número, ¿verdad?, de establecer un pueblo, de un gobierno, establecer el pueblo de Israel. Pero lo primero que yo veo es que Jesús y sus padres tenían una costumbre, y era una costumbre de ir al templo, era una costumbre de congregarse, es una costumbre de no estar solos, es una costumbre de congregarse. Y entonces, qué cosa tan especial, me permite ver esto. Porque si algo el cielo nos está enseñando a nosotros es que debemos de congregarnos. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. La Biblia menciona que, mire cómo dice Jesús hablando al pueblo de los judíos, le dice: ¿cuántas veces quise reuniros? Mire, ¿cuántas veces los quise congregar? Como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. De tal manera que como no quieren congregarse, su casa quedará desierta y no quedará piedra sobre piedra hasta que venga el día del Señor y ellos pudieran clamar. Entonces, fíjese que aquí veo yo que el primer hábito es que él se congregaba, y cuando hablaba de congregarse, él hablaba de ir a la casa de su padre. No decía templo, decía la casa de su padre. Y si usted leyó conmigo, tal vez en la pantalla alguien nos hace el favor de poner ahí Lucas 2:42, si no, usted ahí en su casa con una tacita de café lo puede hacer. Pero dice que tenían la costumbre de ir a la fiesta. Entonces hay otra costumbre, que cuando uno va al culto es hacerle fiesta. Fíjese qué cosa tan tremenda, porque a veces se pensaba que ir a la iglesia es un momento, yo no digo que no sea sublime, pero es un momento de alegría, es un momento de poder expresar, de llegar. Qué importante es la alabanza, qué importante es la danza. Recuérdese que al Padre le gusta la danza, porque cuando el pródigo regresaba había música y danza. Es decir, que cada vez que el Señor, iba al templo, dice que tenían la costumbre. Voy a la carga con Lucas 2:42. Cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces vemos que es una costumbre de acercarnos a Dios para hacerle fiesta. Entonces, aprendamos a ir al culto. ¿Cómo vamos a ir al culto? ¿Con qué propósito? ¿Cómo vamos a enfrentarnos ahí? ¿Cómo va a ir nuestra mentalidad? Es de ir a hacer fiesta. Es más, ahora recuerdo las palabras de Jehová cuando se lo dijo a Moisés para que se lo dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿En dónde? No en Canaán, en el desierto. Entonces nosotros tenemos que visualizar cómo Dios, a través de Cristo, es el embajador divino, es Dios mismo encarnado. Se puso un traje de piel como nosotros, se metió entre nosotros para enseñarnos la cultura divina. Ahora, déjeme seguir avanzando en esta media hora que tenemos de programa. En Lucas capítulo 4, verso 16, se lo voy a leer, dice: llegó a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre, aquí está otra vez, pastor, puse tarde el televisor. ¿Por qué hablan las costumbres? Porque las costumbres forman los hábitos lo que forman es la cultura, y estamos viendo la cultura de Dios aquí en la tierra, la cultura divina. Dice que el Señor llegó a Nazaret donde se había criado,
Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, miren las costumbres de Jesús, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. 1, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos. 2, y la recuperación de la vista a los ciegos. 3, para poner en libertad a los oprimidos. 4, y para proclamar el año favorable del Señor. Ahí están los 5 ministerios también. Ahora, déjenme que lo visualice rápidamente. Solo quiero hacer esto que me llama la atención, porque hoy lo que quiero hablar son las de las costumbres. Y tenía una costumbre, hay otra costumbre. La costumbre es de abrir el libro, de leer, abrir el libro, leer el libro, leer, y libro es Biblia. Entonces es abrir el libro. Qué importante es esto, qué cosa tremenda es esto. Esto es algo que nosotros debemos de entenderlo bien, porque abrir el libro es una costumbre del cielo. Esto me habla a mí de que tan importante es que en los cielos hay libros. Fíjese que dice ahí que se abriera los libros. Mire, pero ahora me paso hasta otro lugar que tenemos aquí, que se abrieran los libros en el cielo. Entonces, esto es importante. En el cielo también hay libros. Entonces, si hay libros, hay quien escriba. Entonces, si hay quien escribe allá arriba, entonces por eso nos enseñaron a escribir aquí. Ojalá me dé a entender. Quiere decir que ahora la Biblia nos enseña toda la escritura. No solo la Biblia, todo lo que se escribe. A ver cómo lo puedo decir. Mire el ángulo que le estoy dando. Del cielo viene la costumbre de escribir, porque allá también hay libros. Entonces toda la escritura es por inspiración divina. No cree alguien que es que nuestros mayas aprendieron una escritura, es que los egipcios tenían la escritura cuneiforme y eso lo inventaron ellos. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, qué interesante para nosotros es tener esta cultura. Fíjese que en las cosas que uno desarrolla, yo aprendí algo en el trabajo, y eso que es trabajo secular, que cuando yo me juntaba con mi jefe, si me miraba a él entrar sin una libreta, me decía: Germán, ahorita no lo puedo atender, pero si usted me llamó sin libreta, no estoy dispuesto a atenderlo. Entonces tenía que regresar yo con mi blog ahí para darle un follow-up, para darle un seguimiento y poder estar ahí viendo. Fíjese que en el Apocalipsis dice: escribe lo que ves. Qué interesante, ¿verdad? Que entonces otra costumbre que tenemos nosotros ahí es abrir el libro. Voy a poner la otra, que es la que estoy hablando. Y la cuarta sería: escribir es una costumbre divina. Ahora, yo no estoy hablando de escribir novelas, estoy hablando de escribir. Por eso le dijeron a Juan el apóstol, le dijeron: escribe lo que ves, lo que te revelan, lo que yo te voy a mostrar en el Apocalipsis, escríbelo. Ahora, ¿para qué nos sirve abrir el libro? Mire, una costumbre muy importante es que nosotros tengamos la escritura, que tengamos una Biblia, y hay que abrirla. ¿Por qué? Porque cuando Jesús la abrió, Él abrió en Isaías 61, y ahí aparece, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y dice ahí que me ha ungido. Mire, aquí están los 5 ministerios, para anunciar el Evangelio a los pobres. 1, me ha enviado, eso es apóstolos, es el apóstol, para proclamar libertad a los cautivos. 3, la recuperación de la vista a los ciegos, ese es el maestro que enseña. Para poner libertad a los oprimidos, ese es el profeta. Y para proclamar el año favorable del Señor, es el maestro. Entonces, bueno, de alguna manera ahí están los 5 ministerios: llevarlo: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero ¿por qué abrir el libro? ¿Por qué vamos a abrir el libro? Porque fíjese que me di cuenta de algo. Jesús leía, y esto para mí fue algo que el Señor me mostró hace mucho tiempo. Jesús leía el libro, y cuando Él leyó, le dijo: miren, lo que está aquí escrito está hablando de mí. Él tuvo su identidad cuando abrió el libro. Qué cosa tan interesante. Fíjese que cuando se abre el libro, le dicen a Josué: Josué, ahí está la espada de Josué, la espada de conquista. ¿Quieres ir a la conquista, Josué? Entonces toma la espada. Pero la espada, claro, en el tiempo de él era literal, pero dice que esta palabra no falta en tu boca. Entonces Josué fue, abrió el libro, y eso lo hizo él conquistar. La palabra de Dios te trae conquista. Abrir el libro te trae saber quién realmente eres tú. Fíjese que uno agarra la Biblia y lee, ¿verdad? Y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Uno va entendiendo cuál era su identidad, cuál era su pasado, aún su pasado preexistencial. Y entonces uno empieza a ver cómo, qué tremendo es esto.
Por ejemplo, Nehemías, cuando ellos abrieron el libro, se dieron cuenta que ahí estaba la restauración, que estaban pasando momentos difíciles de crisis, de cautiverio, porque no leían la Escritura. Uno de los, para mí, cimientos de costumbre divina es usted que está en la televisión, usted que está en la intimidad de su casa, usted que está viéndonos a través de internet o donde Dios le haya abierto la puerta. Atenga la costumbre divina, la costumbre que Jesús, que Dios encarnado trajo a la tierra, de que cuando uno abre el libro, pastor, pero hay libros en los cielos, claro, no se recuerda que cuando Juan llegó, abrió estaba el libro y estaba sellado y no lo podían abrir. Y el que quería leer lo que había dentro, y ahí estaba todo el tomo tierra y no podía leerlo. Hasta que el Verbo lo abrió, hasta que el león de la tribu de Judá, el Cordero, entonces le abre el libro. Qué interesante es que nos abran el libro. Mire, un hombre como Daniel, tan tremendo. Daniel, siendo un profeta visitado por ángeles, él es humilde y agarra el libro de su consiervo, otro profeta llamado Jeremías, y empieza a leer y hace cuentas y dice, hey, 70 años, ya se van a cumplir los 70 años. Quiere decir que la cautividad se va a terminar. Entonces uno puede conocer hasta los eventos del futuro, pero leyendo, abriendo la Escritura. Así que una cosa es abrir el libro y otra es escribir. Hay un pasaje en la Escritura, voy a tratar de leerlo, que en ese pasaje se nos habla de que hay que escribir la visión. Se escribe en tablas. A ver si lo logro ubicar. Está en uno de los profetas, bueno, aparte de todo, ahorita que estoy recordando, hasta Dios agarra a Moisés y le dice, ya me imagino ya Moisés diciéndoles, mira Dios, ¿por qué no me dice los mandamientos, me los voy a aprender de memoria? No, le dice Dios, yo te los voy a escribir en una tabla. ¿Qué costumbre la de Dios? Dios escribe. Dice la Biblia que el Padre escribía en los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día llama a otro día, una voz a otra voz sin decir nada. Ahí escribía él, como que el cosmos era su periódico sideral. Ahí escribía el Padre. El Hijo vino y escribió en tierra, y ahora el Espíritu Santo escribe en el corazón. Escribir, tú que mira, hasta en tu trabajo secular, lo que te digan, escríbelo. Lo que te quedó pendiente, escríbelo. Y tú que estudias la Escritura igual que yo, cuando Dios te dé algo, escríbelo, porque dice aquí, escribe lo que ves. Hay uno de los textos que aparecen en el libro de Habacuc. En el capítulo 2, verso 2, entonces Jehová me respondió diciendo, mire, Dios le da una visión a este hombre. Y cuando le da la visión a Joel, le dice, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Qué interesante, ¿verdad? Que uno como iglesia tenga su visión, su misión, y que la gente la pueda leer para que sepa a qué venimos a la iglesia, qué es lo que estamos haciendo. El que a nada le apunta, nada le pega. Es importante escribir. Bueno, yo creo que déjenme avanzar un poquitito más porque tenemos algunas cosas más que decirles. En Lucas capítulo 22, verso 39, dice que saliendo se encaminó como de costumbre. Ojalá que los hermanos puedan rotular ahí algo, o si no, usted corra ahí para buscarlo. En Lucas capítulo 22, verso 39. Y saliendo se encaminó, oiga, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. El Señor tenía la costumbre de ir al monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Qué buena costumbre seguir al Señor. Cuando llegó al lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, aquí hay algunas cosas que son importantes que las vayamos viendo. Había otra costumbre del Señor. Y la costumbre era ir al monte de los olivos. Entonces, la costumbre era ir al monte de los olivos, ¿a qué? A la oración. La oración. Y era una oración donde él cedía, donde él quedaba vencido delante de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces era averiguar la voluntad de Dios, la voluntad divina. La voluntad de Dios. Ahora, aquí vamos a hacer algo con la ayuda del Señor. Pero miremos qué cosa tan interesante. Hace algún tiempo un maestro de la palabra me enseñó esto y yo se lo quiero derivar a usted. Jesús tenía dos tipos de oración. Él cada día se iba con el Padre, se iba allá al monte de los olivos como de costumbre,
Fíjese qué linda costumbre. Dejaba a la multitud y se iba solo, como de costumbre. Se llevaba a sus discípulos, los dejaba ya para darles el ejemplo. El dar ejemplo es otra costumbre. Y entonces lo que él hacía es que empezaba a orar y a orar. Mire, cuando el Señor se mantenía en oración vertical, de hijo a padre, del hijo buscando al Padre, el Señor estaba orando toda la noche, y cuando él bajaba a hacer milagros, bajaba a hacer, hermano, portentos y maravillas. Pero entonces hay dos tipos de oración, la vertical y la horizontal. La vertical es la preparación, y la horizontal de alguna manera es cuando él ya está ministrando. Entonces, bueno, gracias, ahí qué interesante todo esto, ¿verdad? Porque entonces vemos nosotros que esto se llama, a ver si no, mire, no me recuerdo bien, pero creo que en el libro de Eclesiastés está, este es un hábito muy importante. A ver si lo encuentro aquí en el libro de Eclesiastés. Fíjese que hay un pasaje en Eclesiastés donde dice que hay que afilar el hacha. En el 10:10 dice, si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. Entonces hay una costumbre, hay un hábito de Jesús que era afilar el hacha, porque entonces el Señor estaba en oración con el Padre, mire, afilando el hacha, afilando el hacha, y cuando él bajaba no tenía que despeinar a la gente, se sanó, recibe, se libre, hacía milagros, detente, fuera enfermedad, reprendía a los demonios, no hacía tanto show, porque lo que hacía era traer, ni ponía anuncios, era una señal tras señal. ¿Pero por qué? Porque él afilaba su machete toda la noche. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que tenemos que afilar el machete. Y mire, esto es un hábito hasta a nivel secular. Porque si usted va a la universidad y está estudiando, cuando llegue el examen, qué facilito. Pero cuando uno no está preparado también espiritualmente, ¿cómo cuesta entrar? Mire, para los de alabanza, que es la fuerza, una de las fuerzas más grandes que la iglesia puede tener, hay que meterse con Dios, hay que ensayar, hay que estar en todo, para que cuando toque el momento del culto, ya lleguen conectados. Entonces, fíjese qué cosa esta, porque entonces hay que hacernos competentes en Dios a través de la oración. Uno se prepara para soportar la tentación. Por eso vemos que cuando entra la prueba no pudieron, hermano, el Señor la pudo resistir, pero los otros no, porque se durmieron. Fíjese que cuando estamos en la oración, trabaja el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Yo quiero enseñarle esto porque para mí es muy importante. Fíjese que, déjeme visualizarlo aquí. Cuerpo, mente y corazón. Entonces aquí, Dios mío, me faltan muy poquitos minutos, pero ahí a ver cómo voy a hacerlo. Cuerpo, mente. Yo quiero llevarlo porque la inteligencia, ahí uno gana. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Mire qué cosa. Corazón y espíritu. Estas van íntimamente ligadas con las inteligencias. La inteligencia a uno lo hace entender muchas cosas. Por aquí, fíjese, aquí van las inteligencias. Dios mío, esto es algo que uno tiene que trabajar fuertemente, porque entonces cuando uno se dedica a la oración hay una fuerza, ¿verdad? Porque el cuerpo lo que tiene es una inteligencia que se produce física, fíjese, física, y eso le conlleva a uno a tener disciplina. Eso le conlleva a uno a tener disciplina. Esa es una fuerza física. Cuando uno va a la oración, y estoy hablando de hábitos, el cuerpo tiene que empezar a trabajar, el cuerpo tiene que empezar a trabajar, a desarrollarse. Si usted empieza, por ejemplo, a ayunar una vez a la semana, eso le da una inteligencia física, trabaja su cuerpo y usted se disciplina. Es que es importante, cuando vamos a ver en la oración, es muy importante. Ahora, cuando se habla de la mente, obviamente es una inteligencia mental. Pero la inteligencia mental lo que hace es que nos abre la puerta para tener visión en Dios. Para tener visión en Dios. Entonces, qué interesante que en la oración uno va ganando. Porque entonces su mente se está limpiando cada vez, sabiendo qué es lo que el Señor va a hacer. Y eso nos va a dar a nosotros visión. Claro, la del corazón es importante, porque esta es una inteligencia emocional. A mí no me parece que uno no puede desarrollarse sin las emociones. Pero entonces, cuando uno tiene
esta inteligencia derivada de la oración, el corazón se ministra, es una inteligencia emocional que lo que produce es pasión. Ah, qué lindo hacer las cosas con pasión. Se nota cuando una persona va a cantar con pasión, se nota cuando uno lleva un mensaje con pasión, se nota cuando uno lleva un mensaje con pasión y se nota cuando realmente no está haciendo nada. Y claro, en el espíritu es una inteligencia espiritual, obviamente, ¿verdad? Perdone la redundancia, pero aquí lo que nos provoca es una identidad. Ay, yo sé que tengo que correr porque el tiempo se me está acabando, pero qué importante es la oración. ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicarle nosotros ahí a la oración? Y sé que me quedan tal vez unos 5 minutitos y me quedan 2 ítems más para visualizarlos. Fíjese que aquí en el libro de Lucas, déjeme leer rápidamente aquí, en el capítulo 19, verso 40, perdón, dice: entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en tela de lino, con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, ¿sabe qué me habla a mí aquí? Me habla, de que hay otra costumbre, otro hábito que Jesús viene a enseñarnos, porque dice ahí que ellos tenían una costumbre, y la costumbre era que no dejaban el cuerpo desnudo. Eso se llama cobertura. Esto se llama cobertura. Entonces notemos que el Señor siempre, ya lo dijimos desde el principio, porque el Señor lo que quería era, decía: ¿cuántas veces quise como la gallina cubrirte y no quisiste? Mire, la cobertura es algo. La cobertura es que la unción de la cabeza es el borde de la vestidura. La cobertura es tomarnos de la mano y según la misma visión, con pasión, con disciplina, con identidad, con visión, pasión, disciplina, identidad, derivados de la oración. Estamos tomados de la mano para ello. Pero la disciplina es algo que nos va a traer bendición. Ahora, yo quiero llevarlo a lo que estamos hablando, que es la cobertura, porque esa es otra costumbre divina. El movimiento del Señor es cubrir, no es desnudar. Y el Señor desde chiquito tuvo pañales, tuvo su túnica que crecía con él, que eso era parte del crecimiento que él tenía. Tenía la toalla del servicio, el manto de rey, telas de lino para cubrir su vergüenza, su ropa íntima, su sudario de consolación, su vestidura de luz. Qué sé yo, hermano, qué más le pudiera decir. Pero quiero cerrar en este minutito que me queda. Le voy a leer Juan 18:39, que es la séptima costumbre. Dice: pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Qué queréis? ¿Que os suelte al rey de los judíos o le suelte a Barrabás? Entonces, fíjense qué cosa. Hay otra costumbre que el Señor da, que toma nuestro lugar. Esto es intercesión, esto es tomar el lugar, es interceder, Dios mío, esto es como para traer liberación. Yo estoy cerrando el programa ya. Estoy cerrando las costumbres de Dios, las costumbres, establecer la cultura divina aquí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sabe cuál es la costumbre del Señor? Aquí hay un Barrabás, uno perseguido, uno que es malo, uno que es homicida. Yo, dice Jesús, quiero tomar tu lugar. ¿A ti qué te competía? ¿Qué era lo que tú merecías? Ir a la pena de muerte. Entonces dice Jesús: la paga del pecado es muerte, pero en lugar de que tú vayas, yo voy a ir. Esa es una costumbre del Señor, es interceder, es sustituir. Lastimosamente el tiempo se me ha agotado, pero yo quería decirle en este programa de Cultura Divina 5 que el Señor vino a establecer hábitos, costumbres que forman una cultura, que nos dan una atmósfera. Si lográramos todos los cristianos hacer los hábitos de Jesús, Dios mío, ¿sabe qué vamos a hacer? Clones de Cristo Jesús. Entonces, congregarse. Yo sé que usted mira los programas. ¿Dónde se congrega? Congréguese donde el Espíritu le lleve. Que vayamos a hacer fiesta al Señor, que abramos el libro, para saber lo que Dios quiere para nosotros, para hablarnos, que escribamos lo que Dios nos muestra. La oración, la cobertura y la intercesión son las 7 costumbres que tenía Jesús. Iba a orar, quería dar cobertura. La anunciaba pero no la obligaba, la anunciaba pero no la manipulaba. Y entonces, qué lindo que en la oración se despiertan inteligencias física, mental, emocional y espiritual. Y eso hace que se derive algo en nosotros, que haya disciplina, que haya visión, que haya pasión y que tengamos identidad. Yo creo que
hasta aquí quiero llegar hoy, pero qué interesante, ¿verdad? Que la oración nos crea disciplina, es formarnos un hábito, buenos hábitos en Dios, nos da visión de lo que queremos hacer, nos da pasión para hacerlo con alegría, con el vino de Dios, y nos da identidad. Por hoy quiero dejarlo hasta ahí, que Dios lo bendiga. Estamos viendo en estos programas sobre cultura divina. En el próximo programa estaremos hablando también acerca de los 5 ministerios, cómo los hemos trabajado, su prescripción o su descripción de trabajo, y lo que usted como oveja debe de ver, o lo que usted como oveja debe de desarrollar para que la iglesia sea fuerte y bendita. Por hoy, muchas gracias y que Dios los bendiga.